Bueno, regresamos con lo prometido. ¿Sabía usted que 13 millones de chilenos ya usan Twitter y casi 10 millones tienen una cuenta en Facebook? Bueno, sin duda las redes sociales ya están instaladas en la sociedad chilena y luego de la televisión y las conversaciones personales son el tercer medio de información para las personas entre 18 y 29 años. Así lo reveló la cuarta encuesta de jóvenes y participación que realizó la Universidad Diego Portales y que salió publicada en la revista ¿Qué pasa? Hace algunos viernes atrás. Estamos junto a uno de los investigadores, Andrés Sherman, que nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas para que nos cuente más qué se supo a través de esta encuesta. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Acá estamos muy pendientes de este estudio, nos llamó mucho la atención, agradecemos también a Francisco Aravena de la revista ¿Qué pasa? Que nos anunció de él y bueno, ¿qué tan conectados estamos los chilenos, en especial los jóvenes, según esta encuesta que realizaron? Mira, nosotros analizamos el segmento esta vez entre 18 y 39 años. Fuimos un poquito más generosos en la definición de jóvenes, que habitualmente lo hacíamos entre 18 y 29. Este año incorporamos un segmento, porque además este segmento extra, porque incorporamos otras preguntas sobre participación electoral, para ver un poco qué pasaba con el nuevo electorado. Ahora, en concreto, en el tema de las redes sociales, encontramos una presencia muy alta y muy extendida de Facebook. O sea, 81% de la población en esa edad reporta tener una cuenta en Facebook, y más de la mitad ingresar diariamente. Y obviamente hay un pequeño diferencia por niveles socioeconómicos, pero en todos los niveles socioeconómicos las tasas de penetración son altas. Incluso en el segmento D y E es sobre el 70%. Entonces, en el caso de Facebook y de los jóvenes chilenos, estamos hablando de un acceso casi, no universal, pero muy, muy extendido. Y en la medida en que son más jóvenes, las tasas de penetración se van haciendo cada vez más crecientes, digamos. Esta es la cuarta encuesta. Esta es la cuarta encuesta. ¿Cómo ha sí. ido evolucionando estos números desde la primera? Han ido creciendo, nosotros la primera la hicimos el año 2009, el año 2009 ya la penetración era alta. ¿Y hay alguna explosión? En el caso de Facebook no, en el caso de Twitter sí. ¿Cuándo? En los últimos 2 años. Ya, yo he escuchado que el terremoto marca un antes y un después en Twitter, por ejemplo. Los últimos 2 años, a ver, yo te diría la encuesta de 2011... 2010 no tanto, pero 2011 y 2012 sí marcó diferencias muy importantes. La primera encuesta que nosotros hicimos era marginal, o sea, de verdad eran tasas en torno al 5% penetración. En esta última encuesta tenemos un 22%, que bien es una cifra, todavía no alcanza hasta lejos de los niveles de Facebook, es una cifra importante. Ahora, las características de los usuarios son bien distintas. ¿Cómo? En el caso de Facebook tenemos un usuario que es muy universal, o sea, es muy transversal, y el uso además está radicado fundamentalmente, o sea, hay discusión de temas públicos, hay discusión política, etcétera, pero está muy radicado en más bien ámbitos que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con los amigos, que tienen que ver con las relaciones familiares o sociales más cercanas. De hecho, la mayor cantidad de gente que dice que tiene intercambios políticos o que opina de temas públicos, en general son intercambios con gente que conoce. O sea, en general son con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. Mientras que en Twitter se produce un fenómeno distinto, o sea, es una población un poco más politizada, más interesada en los temas de interés público, y que además reporta que en general gran parte de sus intercambios sobre temas políticos de interés público son con gente que desconoce, o sea, son debates abiertos con gente que no conoce en la vida real, sino que se produce ese intercambio en la red, digamos. Andrés, si es que hablamos de jóvenes, hablamos de redes sociales y hablamos de debate público, todo cuadra o se triangula todo para que el gran diálogo de los últimos años, por lo menos en Chile, esté enfocado en el movimiento estudiantil. ¿Es así por lo menos en las redes sociales y en los jóvenes? O sea, es un elemento importante. Yo te diría que en términos, por ejemplo, nosotros hicimos un módulo especial, que lo hicimos el año pasado y lo volvimos a hacer este año, de cómo las jóvenes se informan o cómo participan en el movimiento estudiantil. Las marchas tienen un rol importante, bajaron este año, eso sí, siguen siendo importantes, pero bajaron este año en comparación al año anterior. Pero la primera o la frecuencia más alta es justamente el intercambio en redes sociales.
o sea, de opinar, de debatir respecto al tema. Obviamente que el nivel, lo que involucra un comentario en una red, un debate en una red, es mucho más sencillo que una participación activa en una marcha, etcétera. Pero sí demuestra tener su peso. Y también en términos de información, cuando les preguntamos cómo se informan respecto a lo que está pasando con el movimiento estudiantil, las conversaciones interpersonales siguen jugando un rol muy importante, la televisión juega un rol clave, pero inmediatamente después aparecen las redes sociales. Y aparecen las redes sociales no como un espacio de participación, sino como una fuente de información. Y además ahí uno puede empezar a hacer diferenciaciones, porque es distinto en el grupo de 18 a 29, en que las redes sociales son valoradas como fuente de información, pero en el segmento siguiente, entre 30 y 39, las redes sociales caen como fuente de información. Sí, como forma de participación. ¿Y quién sube? Suben los medios tradicionales, o sea, se mantiene arriba de la televisión, sube la radio, suben los diarios. O sea, pareciera que ese segmento un poco mayor, entre 30 y 39, valida menos las redes sociales como fuente de información y todavía prefiere complementarlos más con los medios con los medios tradicionales, lo que no pasa en el segmento más joven. Bueno, una de las gracias también de las redes sociales es que los medios de comunicación las hemos utilizado para tener un diálogo y una interacción en vivo con nuestros televidentes. Ya, mira, son las 11 de la noche con 39 minutos para que nadie piense que esto lo grabamos a las 7 de la tarde. Gonzalo Cristóbal nos consulta sobre la metodología que se ha hecho para realizar esto. Pregunta y tú lo ves en pantalla. ¿Cómo se hizo la medición de la encuesta de redes sociales y qué mecanismos se usaron? A ver, esta es una encuesta probabilística, una encuesta cara a cara, a 1.200 personas entre 18 y 39 años. Son personas de los principales centros urbanos de Chile, o sea, se hizo en Gran Santiago, el Gran Concepción, que es Concepción y Talcahuano, y el Gran Valparaíso, Valparaíso y Viña del Mar. Es una metodología que nosotros venimos trabajando hace varios años, pero es una encuesta cara a cara, probabilística, tiene un margen de error del 2,8, de más o menos 2,8, o sea, una muestra, a mi juicio, bastante sólida, que nos permite generalizar en este segmento de la población los datos, y saber cuál es la precisión con la que estamos trabajando. Sí hay que tener en cuenta, y esa es una limitación de los datos, que no los podemos generalizar a toda la población del país que está en este segmento etario. O sea, esto representa fundamentalmente a los jóvenes o al grupo entre 18 y 39 años urbanos, de los principales centros urbanos. Estoy leyendo también, ahí está el diario Las Últimas Noticias del día de hoy, donde aparece, bueno, primero dicen que Carlos Larraín no quiere tener Twitter porque lo encuentra con un elemento de narcisismo colosal. Colosal, ¿Hay algo de eso que ustedes hayan podido detectar? O sea, no hicimos preguntas como esa, probablemente la metodología para indagar eso sería otra. Sí, es algo, uno podría pensar que en algunos casos puede ser, pero lo que a nosotros nos interesa es analizar el fenómeno de manera un poco más profunda y ver qué vínculos puede tener en términos de participación o no. Y nosotros sí hemos encontrado en este estudio, en otros estudios, en análisis más complejos que hemos hecho de los datos, que pueden explicar de alguna manera o pueden contribuir a generar algunas formas de participación. No es la variable más relevante, o sea, sería absurdo plantear de que hay una relación lineal de porque la gente se conecta con redes sociales e inmediatamente van a aumentar sus niveles de participación. No, obviamente no, es una simplificación. Pero sí es un espacio que gente que tiene interés previo sí puede catalizar esa situación, sí los puede poner en contacto con otra gente, sí los puede ayudar a organizarse, a movilizarse, y eso se transforma en formas de participación. ¿A cuál de las redes sociales le dedican más tiempo a los jóvenes? ¿A Twitter o a Facebook? Yo te diría que le dedican un poco más de tiempo a Facebook, pero además es todavía muy superior la cantidad de gente que está en Facebook en relación a Twitter. Lo mencionabas la diferencia todavía es importante. En términos promedio, cuando nosotros le preguntamos solo a los usuarios de cada red y a los que se conectaban diariamente, el resultado era 3,5 horas en el caso de Facebook y 2,8 en el caso de Twitter. ¿Y cuántas veces ingresan al día? Por lo menos hay un porcentaje de los que en Facebook, de los que ingresan, digamos, de los que tienen cuenta,
cerca del 50% entra todos los días, varias veces al día. Y hay un 20% que declara que entra al menos una vez al día. Perfecto. Leonardo Andrés hace una consulta a través precisamente del Twitter y dice, ¿Ya? ¿a través de qué medio o red social hicieron esta encuesta? No, no lo hicimos a través de ninguna red social. O sea, esta es una encuesta Cara a cara. cara a cara. O sea, y eso lo que nos permite es no tener ese sesgo de selección. Si lo hiciéramos a través de redes sociales, obviamente todas las personas que nos contestarían están en las redes sociales. Claro. Entonces lo que a nosotros nos interesa en el fondo es saber quiénes son los que están en las redes sociales, qué características tienen, pero también nos siguen interesando y nos sigue interesando mucho quiénes son los que no están en las redes sociales. Perfecto, era importante aclararlo porque Sí. lo estaban preguntando. ¿Qué hacen los chilenos cuando ocupan Facebook o Twitter? Pero principalmente Facebook, que te da una plataforma más amplia para subir videos o fotos. ¿Qué hacen? A ver, acá veo porcentaje: chatear, subir fotos, subir enlaces, compartir contenidos, confirmar asistencia a eventos. O sea, yo a través de esa gráfica. Claro, yo como te contaba recién, el uso de Facebook está muy vinculado a la relación con amigos, relaciones familiares, coordinar ciertos aspectos de la vida social. De hecho, cuando nosotros hicimos dos preguntas, uno donde les preguntábamos qué aplicaciones usaban o qué tipo de elementos subían, y el uso, digamos, por decirlo social o amistoso de la red, era claramente era el más usado. La conversación sobre temas de contingencia, sobre temas políticos, ocupaba un lugar posterior. Lo mismo cuando les hacíamos preguntas, digamos, espontáneas, digamos, que espontáneamente dijeran para qué lo usaban. En el caso de Twitter, ahí la cosa cambia un poco. Ahí la discusión sobre temas de política o temas de contingencia aparece de manera mucho más clara y es mucho más rápida, digamos, esta Ustedes aparición. no solamente centraron este trabajo en las redes sociales, sino que también lo vieron con los jóvenes y las elecciones municipales. ¿Qué arrojó ese estudio? A ver, en el fondo nosotros, como tenemos un escenario que es el cambio del padrón electoral. Claro, algo histórico y por primera vez en absolutamente, es un experimento social que tenemos, que a todos nos interesa indagar. Y en el segmento de la encuesta, a ver, con el cambio de padrón entraron 5.300.000 nuevos electores. De esos, el 81% está en este segmento etario. ¿Ya? O sea, son más de 4 millones de personas que entraron al padrón electoral que están en este grupo. Y obviamente nos interesa indagar qué pasaba con ellos, si van a votar o no, y qué características tienen los que van a votar y los que no van a votar. ¿Y qué arrojó? ¿Qué arrojó? En el caso de las elecciones municipales, que se vienen ahora, el 55% dijo que seguro iba a votar o que probablemente lo iba a hacer. En el caso de la elección presidencial sube un poquito al 65%. Ahora, lo interesante es analizar qué pasaba con los que antes no estaban inscritos y los que antes sí estaban inscritos. Los que antes sí estaban inscritos, casi todos van a votar, el 82% dice que va a votar. Pero el gran segmento que antes no estaba inscrito, solo el 43% dice que va a votar. O sea, 6 de cada 10 de los que no estaban inscritos y entraron al padrón, igualmente no van a ir a votar. Y tienen algunas características que son interesantes, digamos. ¿Ya? En términos socioeconómicos, que es algo que se discutió mucho cuando se cambió el sistema de inscripción, hay un tema, hay una caracterización socioeconómica que es clara, o sea, hay un padrón claro. Los grupos de altos ingresos van a votar, o los jóvenes de altos ingresos van a votar con mucho mayor frecuencia que los de clase media o que los de clase baja. O sea, esto que se habló alguna vez de la elitización del electorado, que es algo que pasa en otros países donde hay sistemas de voto voluntario, efectivamente va a ocurrir. Y lo otro que a mí me pareció un hallazgo interesante y que puede tener algún significado en estas elecciones o quizás con más fuerza en la presidencial, es que en general los jóvenes que declaran que van a votar son los que quieren menos reformas. O sea, por ejemplo, son los que no están de acuerdo con la legalización de la marihuana. Son los que no están de acuerdo con la legalización del matrimonio gay. O sea, son más ¿Podríamos hablar gente más de derecha? Un poco más de derecha. ¿O más conservadora? Tienen posiciones más conservadoras. Mientras que los que piden reformas, o sea, que se reformen por ejemplo, los mismos temas que vimos ahora o otros temas de la agenda valórica, declaran que no van a ir a votar. Mira qué entonces ahí hay un fenómeno que de nuevo, si uno se va como a ejemplos internacionales, no es tan raro,
pero uno podría pensar de que hay un segmento que entró al electorado, que tiene un perfil más de izquierda o centro izquierda, que es mucho más reacio a votar, pero que en algún momento, si pasara algún hecho puntual muy importante, podría volcarse. Como pasó en España en la elección. Exactamente, como pasó en España o como pasó en Estados Unidos en la elección de Obama. O sea, exacto. una de las grandes razones de que ganó Obama es la ampliación del padrón electoral, porque que un grupo que nunca había votado lo hizo en esa elección. Tenemos 3 temas. Hablamos de redes sociales, hablamos de jóvenes y hablamos de estas elecciones municipales. Nuestros usuarios nos están haciendo consultas relacionadas a estas 3, esta triangulación de temas, y la vamos a empezar a contestar a continuación. Macarena Hansen, ¿dónde tienen que intensificar el trabajo los candidatos municipales? ¿En Twitter o en Facebook para poder llegar a los jóvenes? Ahí engloba todo lo que hemos conversado. Yo creo que dado lo que conversamos, los niveles de penetración, Facebook es deberían pensar en estrategias más vinculadas en Facebook que en Twitter. Además, el usuario de Twitter tiende a ser un usuario con más formación política y un poco más, y con definiciones más claras, o sea, menos persuadible, por decirlo así. El usuario de Facebook es un poco menos ideológico y además la penetración, ya por un tema de volumen, es mucho más grande. Y eso básicamente, Andrés, es porque está desde antes. Porque si ustedes tuvieran que hacer una curva, la curva de suma de Facebook es mayor, de penetración. Tiene que ver con la antigüedad, sin duda. O sea, lo que pasa es que ya nosotros desde el minuto en que empezamos a hacer la encuesta, los niveles de penetración de Facebook ya eran muy altos. O sea, incluso en los últimos 3 años la línea es plana, pero es plana porque los niveles son muy altos. Que ya no hay más quien no hay quien no tenga. Exacto. En el caso de Twitter, la línea sí tiene una pendiente y está creciendo, pero todavía está muy lejos de alcanzar a Facebook. Acá hay otro estudio de la Universidad de la Frontera que dice que aunque nos quieren hacer creer lo contrario, apenas el 22% de los chilenos usa la red social de 140 caracteres. ¿Comparte eso? ¿No? Bueno, son las cifras que tenemos nosotros. Probablemente yo creo que porque ustedes hablaron de los jóvenes, pero ellos lo engloban. Yo creo que es menos. O sea, porque nuestro resultado lo que nos da es 22% en el segmento entre 18 y 39. Todo la lógica nos indicaría que si lo consideramos para la población completa, esa cifra va a caer. De hecho, nosotros el año pasado esta encuesta la hicimos en población completa y obviamente la cifra de población general era mucho más baja que la de jóvenes. Entonces las redes sociales son para una élite. De hecho hubo una polémica hace algunos días atrás por una universidad que hizo una aplicación de smartphone para campamentos. Sí. Y claro, decían, esto no está para este segmento. Es que depende qué es lo que entendemos por élite. En el caso socioeconómica. Sí, en el caso de Twitter, claramente si uno lo revisa, si nos vamos al tema económico, si uno revisa en este segmento, porque de verdad ahora no tenemos los datos de la población completa, pero en este segmento, si revisamos la variable socioeconómica, va cayendo muy fuertemente. O sea, en el ABC1 el 33% reporta que está en la red, y en el segmento de ahí es el 12%, o sea, es un tercio. Claro. Entonces entonces ahí claramente sí hay una diferencia. En el caso de, como te decía, de Facebook, hay una baja, pero es bastante más suave. Si estuviéramos jugando ruleta, habría que poner las fichas en Facebook. Claro, sí. Electoralmente. Y eso también lo pregunta ahí Romo Sanders, dice, con este nuevo padrón electoral, ¿sí?, ¿el uso de las redes sociales por los jóvenes va a incidir en futuros procesos políticos? Depende de cómo lo usen también. Claro. O sea, no es tan mecánico. O sea, lo que pasa es que va a ser una experiencia nueva, porque hasta el momento las redes sociales se utilizaron poco y mal, digamos, en las elecciones anteriores. Poco y mal. Sí. O sea, no hubo estrategias, no hubo buenas estrategias. No se lograron grandes movilizaciones, ni pocos candidatos. Algunos candidatos lo hicieron, pero en general los candidatos pusieron bastante poca energía en el tema de redes sociales. Y es más o menos obvio, porque no tenía ninguna rentabilidad electoral
volcarse en un mecanismo que usa fundamentalmente un segmento que está fuera del electorado, digamos. Sí. O sea, en las elecciones anteriores quizá era mucho más rentable pasear por, no es una caricatura, sí, pero pasear por asilos de ancianos, digamos, que Claro. hacer mucho trabajo Bueno, en redes Yo sociales. alguna vez conversé con un político y me contaba que lo primero que hacen, o hacían muchos, es ir a la junta de vecinos o Claramente, de o adulto sea, mayor, porque ellos estaban todos inscritos, en cambio si iba a la cancha de fútbol, los jóvenes había 2 o 3 y con suerte votaban. sí. Bueno, pasaba un poco en la aproximación que ellos tenían o que las candidaturas tenían hacia el uso de las redes sociales. Eso esta vez en esta elección sí debería cambiar. Y está el ejemplo de Am- Chile también de la elección en Providencia, donde Josefa Razuri, una candidata que no tenía Twitter, Sí. vence a Cristóbal Belolio, que era como el más conocido en las redes sociales, lo cual demuestra también que Lo que pasa es incide. que es una combinación de las dos cosas. O sea, obviamente nadie va a ganar una elección solo mediante el uso de redes sociales. También se necesita campaña tradicional, se necesita salir a la calle, se necesita hacer puerta a puerta. Es que, Andrés, yo creo- Pero sí el uso de las redes sociales en las campañas, uno puede tener un rol movilizador importante. Yo creo que todos miran o miraban el ejemplo de Barack Obama Sí. como un gran ejemplo de recaudación de fondos, de hacer ruido en las redes sociales, y se le atribuía mucho su triunfo en gran parte de eso. Claro, porque fue como la primera gran experiencia, más sobre todo el tema de financiamiento en ese El caso. YouTube, los videos, Sí, ¿no? Y además la viralización. Y el tema de financiamiento fue un exitazo en términos de conseguir, a través, además un mecanismo que te permite conseguir les permitió conseguir una recaudación muy grande y no quedar, y bastante más independencia, porque no depende finalmente de grandes donantes, que es una restricción cuando tienes 2 o algunos grandes donantes, cuando tú lo divides y lo distribuyes en muchos pequeños donantes que llegan, digamos, a través de este mecanismo. Ha generado bastante impacto esta entrevista y bueno, vamos a cumplir también con los tuiteros entre 18 y 39 años que están ahí consultando, así que vamos también respondiendo las consultas de Twitter. Y por ejemplo, María Paz Infante nos dice, ¿pudieron ver en este estudio si el uso del Twitter funciona como un método de presión en la agenda de los políticos cuando se les bombardea con un tema o se les presiona porque se opongan a cierta termoeléctrica, las redes sociales funcionan como un método de presión, como pregunta María Paz? A ver, es difícil responderlo así en abstracto, porque en el fondo nosotros preguntamos por el uso y preguntamos, pero yo te diría las dos, hay una o dos preguntas que nos permiten como aproximarnos a esa pregunta. Uno es el tema de las preguntas sobre el movimiento estudiantil. Efectivamente, el uso de redes sociales que reportan los jóvenes vinculados al movimiento estudiantil es importante. Y es más o menos equivalente, es un poco superior a la participación en marchas en la vía pública. Si uno analiza lo que pasó con el movimiento estudiantil el año pasado y este año, claramente es un tema que se tomó la agenda, que obligó, digamos, al sistema político a procesar el tema y intentar entregar algunas respuestas. Obviamente que ahí las redes sociales son un elemento más, no son el elemento único. El año pasado nosotros preguntamos por el tema de Barrancones. ¿Ya? Y en el tema de Barrancones sí había una frecuencia de uso de redes sociales, por ejemplo, más alto que en el tema del movimiento estudiantil. Tanto para informarse, era muy importante para informarse, o sea, ahí los medios tradicionales, incluso y las redes sociales eran más o menos equivalentes con la televisión en términos de fuente de información sobre lo que había pasado con la central y en la emisión de opiniones. ¿Nos hemos hecho los medios dependientes de las redes sociales? No, yo no creo que dependiente. No creo que dependiente, pero sí es un elemento, obviamente, un elemento de reporteo para los periodistas, es una forma en que, además es una forma en que algunas fuentes están ocupando para expresarse. Bueno, digamos. uno también Entonces, va conociendo las fuentes, porque este es un medio de comunicación abierto donde se puede inventar cualquier cosa. Pero me refiero a algunas fuentes que son importantes, digamos, o dirigentes políticos, claro, dirigentes sociales, claro, ocupan como forma de expresión la red social. Bueno, hay comunicados ya que me acuerdo esa vez que el presidente Lagos no fue a almorzar con el presidente Piñera, él a través de su cuenta de Twitter, que ocupa Tarde Mal y Nunca, claro, puso una carta donde... Bueno, cuando fueron algunas reuniones por el tema del sistema binominal también.
también hubo algunos tuiteos que hizo el expresidente Lago respecto a la necesidad de cambio en el sistema binominal, etcétera. Entonces, Claro. Cuando tenemos fuentes que son relevantes, que su opinión es valiosa, Y están verificados, y o sea, están uno verificados, sabe que esa persona. o sea, pasa mucho en términos un poco más afuera de Chile que en Chile, que muchos grupos o muchos grupos musicales ocupan en el fondo como forma de confirmar si van a hacer algún concierto. Lady Gaga lo hizo hace poco. Claro, entonces, y eso obviamente, mientras tenga valor informativo, los medios lo van a seguir. Ahora, tampoco hay que, yo creo que sí los medios lo que tienen que tener en cuenta es que en particular Twitter está lejos de ser un termómetro de lo que pasa en términos de opinión pública. Twitter, Interesante eso. o sea, Twitter No marca la pauta. no marca la pauta. No marca la pauta porque tiene las características de la gente que está en Twitter, sobre todo de la gente que es más activa, que opina más, que participa más, tiene un perfil distinto, gente que maneja altos niveles de información, que tiene más interés en política. De verdad no es yo diría Facebook en ese sentido es un mucho mejor barómetro, es un mucho mejor termómetro de opinión pública que Twitter. ¿Y qué pasa con el YouTube en términos de red social con las otras plataformas? Tiene un uso importante. Nosotros preguntamos menos de YouTube. Nos reportó más o menos un 30% de penetración, que igual es Bueno, importante. a la larga está todo linkeado, porque Sí. los videos también se suben a Facebook y se ponen en Twitter. Vamos con la última consulta que la hace justamente, o la relinkea la revista Que Pasa, que fue la que publicó esta medición, este estudio. Dice, ahí hace un usuario una consulta: Facebook será más para los jóvenes en general y Twitter también para meeting con temas en común, discutir temas en común. Me da la impresión, ese comentario, Sí. que quiere decir que el Twitter es una forma como el patio del colegio, donde uno va caminando y escucha diferentes conversaciones, pero el Facebook es para más relacionarse entre jóvenes directamente, entre amigos. Sí, exactamente. De hecho, cuando nosotros les preguntamos en Facebook y en Twitter si tenían conversaciones sobre temas políticos, aparte de todos los otros temas todos los usos que son posibles, digamos, en ambas redes, y quienes decían tenerlo, las personas con que conversan sobre temas políticos muy distintos en las dos redes. En Facebook es con los amigos fundamentalmente. Esa es la principal, aunque conversen de política, aunque es fundamentalmente con los amigos, con los conocidos. Bueno, en mi caso yo por ejemplo tengo Facebook, pero acepto solamente gente que conozco en 3D, como se dice, Claro. así de cara a cara, porque uno comparte cosas más personales también. Totalmente. Y en el caso de Twitter, en general la discusión, el debate, es con gente que uno no conoce. O sea, que conoce, que el encuentro se produce ahí en la red, pero que no conocen otros espacios, digamos, de la vida cotidiana. Perfecto, muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ti por la invitación. No, muy interesante, quedaron ahí varias consultas, por ejemplo, de Luis Rosales, de mi amigo Crack MC, de Cristian Arévalo, del concejal Mora, que se está postulando, dice que él ocupa Twitter para posicionarse como marca en las redes sociales. Bueno, diferentes consultas que no pudimos hacer, pero será para otra vez, pues no, ya es cuarto estudio, así que creo que ya para el quinto nuevamente nos encontraremos. Okay. Vale, muchas gracias. Gracias. 12 de la noche con 1 minuto, hacemos una pausa, volvemos de inmediato. Cuenta en Facebook y más de la mitad ingresar diariamente. Y obviamente hay un pequeño diferencia por niveles socioeconómicos, pero en todos los niveles socioeconómicos las tasas de penetración son altas. Incluso en el segmento D y E es sobre el 70%. Entonces, en el caso de Facebook y de los jóvenes chilenos, estamos hablando de un acceso casi no universal, pero muy, muy extendido. Y en la medida en que son más jóvenes, las tasas de penetración se van haciendo cada vez más crecientes, digamos. Esta es la cuarta encuesta. Esta es la cuarta encuesta. ¿Cómo ha sí. ido evolucionando estos números desde la primera? Han ido creciendo, nosotros la primera la hicimos el año 2009, el año ¿Ya? 2009 ya la penetración era alta. ¿Y hay alguna explosión? En el caso de Facebook, no. Y tu estudio nos llamó mucho la atención, agradecemos también a Francisco Aravena de la revista Que Pasa, que nos anunció de él. Y bueno, ¿qué tan conectados estamos los chilenos, en especial los jóvenes, según esta encuesta que realizaron? Mira, nosotros analizamos el segmento esta vez entre 18 y 39 años. Fuimos un poquito más generosos en la definición de jóvenes, que habitualmente lo hacíamos entre 18 y 29.
Este año incorporamos un segmento, porque además este segmento extra, porque incorporamos otras preguntas sobre participación electoral, para ver un poco qué pasaba con el nuevo electorado. Ahora, en concreto, en el tema de las redes sociales, encontramos una presencia muy alta y muy extendida de Facebook. O sea, 81% de la población en esa edad reporta tener una cuenta de Twitter, sí. ¿Cuándo? En los últimos 2 años. Ya, yo he escuchado que el terremoto marca un antes y un después en Twitter, por ejemplo. Los últimos 2 años, a ver, yo te diría la encuesta de 2011, 2010 no tanto, pero 2011 y 2012 sí marcó diferencias muy importantes. La primera encuesta que nosotros hicimos era marginal, o sea, de verdad eran tasas en torno al 5% de penetración. En esta última encuesta tenemos un 22%, que bien es una cifra, todavía no alcanza, está lejos de los niveles de Facebook, es una cifra importante. Ahora, las características de los usuarios son bien distintas. ¿Cómo? En el caso de Facebook tenemos un usuario que es muy universal, o sea, es muy transversal, y el uso además Bueno, regresamos con lo prometido. ¿Sabía usted que 13 millones de chilenos ya usan Twitter y casi 10 millones tienen una cuenta en Facebook? Bueno, sin duda las redes sociales ya están instaladas en la sociedad chilena, y luego de la televisión y las conversaciones personales son el tercer medio de información para las personas entre 18 y 29 años. Así lo reveló la cuarta encuesta de jóvenes y participación que realizó la Universidad Diego Portales y que salió publicada en la revista ¿Qué pasa? Hace algunos viernes atrás. Estamos junto a uno de los investigadores, Andrés Sherman, que nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas para que nos cuente más qué se supo a través de esta encuesta. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Acá estamos muy pendientes de este... Está radicado fundamentalmente, o sea, hay discusión de temas públicos, hay discusión política, etcétera, pero está muy radicado en más bien ámbitos que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con los amigos, que tienen que ver con las relaciones familiares o sociales más cercanas. De hecho, la mayor cantidad de gente que dice que tiene intercambios políticos o que opina de temas públicos, en general son intercambios con gente que conoce. O sea, en general son con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. Mientras que en Twitter se produce un fenómeno distinto. O sea, es una población un poco más politizada, más interesada en los temas de interés público, y que además reporta que en general gran parte de sus intercambios sobre temas políticos